veremos el poder en el nombre de Yeshohaya, dentro del libro El poder en los nombres de Dios. Yeshohaya, el Señor ya, Jehová, se postra o se humilla, o el Señor es humilde. De acuerdo a la visión sefaradí medieval, lo podemos encontrar en mi libro Interpretaciones Bíblicas Sefaradíes, que son estas interpretaciones de la comunidad judía de los siglos XII al XVI. Son interpretaciones bíblicas, una filosofía que desarrolla la unidad, el contacto consciente con el Señor. Yeshohaya, de acuerdo a estas visiones, el Señor se postra, el Señor se humilla. ¿Ante quién? ¿Ante quién se puede humillar Dios? Digo, es el creador de los cielos, es el creador de la tierra, no hay nadie mayor que Él. ¿Ante quién se puede humillar? En su forma humana se humilló delante de sus angustiadores, se humilló delante de los romanos, se humilló delante de los judíos, se humilló delante de los discípulos, lavándoles los pies, para mostrarnos que el servicio nos va a dar humildad, nos va a dar crecimiento, nos va a engrandecer en los cielos. Que teniéndolo todo y que siendo Dios soberano, aún así se humilla. Decía mi abuelita, lo cortés no quita lo valiente. Es decir, por grandes señorones que seamos, quitemos la prepotencia, quitemos el desdén, quitemos todas estas cosas que nos ensoberbecen, nos hacen sentir grandes cuando en realidad somos menos que una mota de polvo. El Señor se humilla, el Señor se postra, y de acuerdo a la cosmovisión sefaradí medieval, el Señor se postra también en los cielos delante de sus atributos. Hay atributos mayores y hay atributos menores, hay atributos más importantes y hay atributos menos importantes. Los sefaradíes medievales conciben los 10 sefirot, los 10 zafiros, los 10 atributos del Señor, que son los más importantes. Y bueno, el más elevado de todos es Keter, por ejemplo, corona, la corona que está en la cabeza del Altísimo, y de ahí se van jerarquizando en poder, en potencia, en majestad, en escalonando hasta los atributos menores que llegan a tocar la tierra y con los cuales el ser humano puede tener algún contacto trascendente con Dios. De acuerdo a esta visión, el Señor se postra, o más bien un atributo se postra delante del siguiente atributo, y se forma una concepción de cadena. Hay una cadena que está uniendo a Dios, y estos eslabones se van haciendo más fuertes uno con el otro. Fíjate qué enseñanza tan profunda cuando nosotros nos humillamos, como lo demostró el Mesías Yeshua HaMashiach, humillándose delante de los demás. Lo que hizo fue fortalecer sus atributos menores con sus atributos mayores para formar una cadena que concibió una totalidad, que concibió un todo. Lo mismo sucede con nosotros cuando nos humillamos. Somos exaltados porque empezamos a formar cadenas. Nuestros atributos son sometidos unos a otros. Nuestra soberbia es sometida por nuestra humildad, nuestro mal carácter es sometido por nuestra paciencia, y vamos generando esa cadena que finalmente se conecta con el Creador, que finalmente se vincula con el Todopoderoso para convertirnos también en uno junto
con Él. Humíllate, humíllate. La humillación, la vergüenza te va a hacer crecer en fe. Y así como el Señor se postra en su santo templo delante de sus atributos mayores, nosotros que estamos al final de la cadena, cuánto más nos debemos también postrar, como Él ha sido ejemplo en todo y ante todo, para mostrarnos lo que debemos hacer y de este modo crecer espiritualmente. Ahí está en el libro El poder en los nombres de Dios. Adquiérelo en Amazon, te lo envían a cualquier parte del mundo, adquiérelo con nosotros, adquiérelo en la editorial AMI, que sea de bendición este libro para ti, para tu vida, para tu contacto con Dios. Me es grato presentar mi más nuevo libro, El poder en los nombres de Dios, una compilación de más de 700 nombres bíblicos, las técnicas para meditar en estos nombres y la explicación de cada uno y el poder que emana de cada uno. Los nombres de Dios, esta compilación de más de 1000 nombres de Dios, todos bíblicos. Bueno, mis libros acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones, revitalizaciones rabínicas de principios de siglo que nos van a dar una explicación más profunda sobre el Antiguo Testamento y que nos van a servir muchísimo para poder entender al cristianismo dentro de su matriz judía. Interpretaciones sefaradíes es la comunidad judía de España de la era medieval, los siglos XII al XVI, y esta producción literaria única, interpretativa también de las Sagradas Escrituras.